Buenas, población estudiantil del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, respectivamente al nivel de undécimo. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con las habilidades de este nivel y vamos a continuarlas. Acá tenemos un sólido, ¿verdad? Este sólido se le conoce como cono. El año pasado habíamos visto otros dos sólidos, ¿verdad? Les recuerdo que era la esfera y el cilindro circular recto, pero en quinto año, en décimo, pues corresponde ahora nada más ver el cono. Entonces primero vamos a iniciar con sus elementos. Entonces acá tienen el cono, ya tienen su forma, pueden observarla acá. Vamos a iniciar con estos elementos. Primero es el vértice o cúspide, ¿verdad? Que es el punto más alto. Como ustedes notan, la base es pues un círculo y como todo circunferencia, ¿verdad? Tiene pues un centro y un radio. Recuerden que el radio es el segmento que va del centro a un punto de la circunferencia. Su altura se compone o es el segmento del centro de la circunferencia a la cúspide. Y la generatriz, que es un concepto nuevo, va desde la cúspide hasta un punto de la circunferencia. Entonces ustedes notan, si unimos estos tres elementos, altura, radio y generatriz, se forma un triángulo rectángulo. Más adelante vamos a trabajar con estos triángulos rectángulos para resolver diferentes problemas. A mano derecha tenemos otro cono, nada más pues está inclinado. Igualmente se pueden observar sus elementos, ¿verdad? Lo que es su altura, su generatriz y su radio. Recordar un elemento importante, además que no está acá, pues es importante mencionarlo, es el diámetro, ¿verdad? Que como es una circunferencia, recuerden que toda circunferencia tiene pues su diámetro y que es el doble del radio. Ya es un concepto que ustedes han visto anteriormente. Bueno, ahora vamos a tener que pues, ver estas dos fórmulas, la longitud de la base y el área basal. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Les explico. La longitud de la base dice que es 2pi por r. ¿A qué se refiere con la longitud de la base? Bueno, la longitud de la base se refiere a la línea, ¿verdad? Solamente a la línea de la circunferencia. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto mide esta línea, tienen que aplicar esta fórmula, 2pi por r. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que este radio mide 3. Si ustedes observan la fórmula, solamente se necesita la medida del radio. Entonces, si este radio mide 3, nosotros haríamos 2pi por 3. 2pi por 3 son 2 por 3, 6. Y se conserva el pi. Por lo tanto, si el radio mide 3, la longitud de esta circunferencia que la describe mediría 6pi. Pero el área basal, ya el área basal se refiere pues a toda la superficie, ¿verdad? Entonces acá igualmente solamente necesitamos el radio. Entonces si trabajamos con el mismo ejemplo, que sería 3, su radio, entonces nada más habría que elevarlo. 3 a la 2, 9. Y se le agregaría el pi. Entonces, su longitud mediría 6pi, pero su área mediría 9pi. Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro. Más adelante vamos a trabajar igualmente en esos elementos. Ahora vamos a continuar con los cortes, ¿verdad? Con las intersecciones entre un cono y un plano. Acá pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Con varios detalles y las figuras que se van a formar al momento que se realiza el corte. Por ejemplo, si intersecamos un cono con un plano paralelo a la base, se obtiene como resultado una circunferencia que es paralela a la base del cono. Entonces observemos acá el cono, se realiza un corte paralelo a la base, ¿verdad? Entonces acá a mano derecha tenemos un poquito mejor, se visualiza un poco mejor el cono cuando se le realiza el corte. Y observen que el corte, ¿verdad? Es este que está acá y lo que se forma es una circunferencia que es menor a la base y es paralelo, ¿verdad? Paralelo significa que está en la misma dirección, en la misma posición. Entonces se forma una circunferencia si se corta con un plano en forma paralelo a la base. Segundo corte, elipse. ¿Cómo se forma una elipse? Bueno, al intersecar un cono con un plano oblicuo a la base. ¿Qué significaba oblicuo? El oblicuo significaba transversal, ¿verdad? Como inclinado, pero sin intersecarla, o sea, no puede tocar la base.
Eso es bastante importante. Si ustedes notan, este corte se realiza así, de esta forma, ¿verdad? Pueden hacerlo así, ¿ok? Pero no puede tocar la base, ¿verdad? No podemos cortar la base, solamente es por encimita, así. Entonces, si hacemos un corte así, ya no se forma una circunferencia, ¿verdad? Porque el corte va a quedar de esta forma y esta sección se le llama elipse. El tercer corte es muy similar al anterior, ¿verdad? Es un cono, el intersecar un cono con un plano paralelo a la generatriz intersecando la base, se obtiene una sección cónica, ¿verdad? Que corresponde a una parábola. Entonces, en esta ocasión igual hacemos un corte transversal paralelo a la base, a la generatriz, pero en esta ocasión la base sí se va afectada, ¿verdad? Sí se corta la base. Entonces, vean que, por decirlo así, ¿verdad? Esto iba a formar como una elipse, ¿verdad? Pero quedó como a la mitad, no logró cerrar. Entonces, esto que se forma, ¿verdad? Se le llama parábola, que en esta ocasión ya la base sí fue cortada. Y la hipérbola es la última, es la cuarta sección. En esta ocasión es cuando el plano interseca el cono, pero en forma perpendicular a la base, sin pasar por el vértice. ¿Ok? Entonces veamos acá la figura. El corte se hizo perpendicular a la base, ¿verdad? Recuerden que perpendicular es que forman ángulos de 90 grados, sin pasar por la cúspide, ¿verdad? Por el vértice. O sea, tiene que cortarlo por este lado, por el lado izquierdo, ¿verdad? Y en forma perpendicular. Si usted hace este corte, lo que se va a formar es una hipérbola, que sería el último corte, ¿verdad? Que solamente vamos a ver estos 4 cortes. Entonces, en la página 28 tenemos el resumen, ¿verdad? De los 4 cortes, siendo el primero el círculo o circunferencia, que fue el corte paralelo, ¿verdad? Un corte paralelo a la base. Ese es un corte oblicuo a la base, ¿verdad? Sin tocarla. La parábola ya es el corte, pues, paralelo a una generatriz y ya cortando la base. Y la hipérbola se forma al momento de realizar el corte en forma perpendicular a la base sin pasar por el vértice, ¿verdad? O la cúspide. Entonces, esto, en este tema, nada más es de identificar, ¿verdad? La figura, la sección que se forma al momento de realizar el corte, ¿verdad? Nada más es identificar. Ahora vamos a proceder a resolver otros problemas, ¿verdad? Referentes al mismo tema. Esos problemas hay que tener nada más mucho cuidado y saber, pues, ordenar la información. Entonces vamos a ir resolviendo poco a poco los ejercicios. Tenemos primero, dado un cono circular recto cuyo diámetro de la base mide 12 centímetros, su altura mide 8 centímetros, entonces a este cono se le va a realizar un corte paralelo a la base. El diámetro de la circunferencia que se forma es de 4 centímetros, entonces determine a qué distancia la base del cono se realizó el corte. Entonces, vemos que el problema no nos da un cono, entonces yo les recomiendo que se haga un conito, ¿verdad? Y le hagamos un corte paralelo a la base, ¿verdad? Aquí lo dice. Entonces recuerden que el corte paralelo a la base forma una circunferencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujito parecido a este, ¿verdad? Donde tenemos pues el cono inicial, y se le realizó un corte. Vamos a ordenar la información para poder ir avanzando en el problema. Entonces recuerden, el problema nos dio que el cono tiene un diámetro de 12, ¿verdad? Que su base, su diámetro media 12. Por eso acá yo solamente coloqué 6, porque recuerden que el radio es la mitad. Entonces yo vengo y digo que solamente voy a trabajar con este radio, que es 6 centímetros. Me dijo que también su altura era de 8. Entonces la altura del cono, ¿verdad? Que sería esta, anaranjadita, sería de 8 centímetros. Y también me dice que cuando se realiza el corte, ¿verdad? Paralelo a la base, el diámetro de la figura de la circunferencia que se forma, en esta ocasión sería esta, la del corte, es de 4 centímetros, su diámetro. Entonces su radio mediría 2 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos el cono,
y nos pide determine a qué distancia la base del cono se realizó el corte. O sea, que si tenemos la base, a qué distancia entonces tuvo que subir, ¿verdad? Y se realizó el corte. Entonces, a qué distancia se realizó el corte de la base del cono. Entonces, lo que yo tengo que averiguar es este segmento amarillo, de color amarillo que coloqué acá. Vean que la altura del cono se forma, ¿verdad? O se parte en dos elementos. El primero sería este, que es el que me están pidiendo, y este otro verde inclusive puede ser la altura de un mini cono que se realizó al momento de hacer el corte, ¿verdad? Pero resulta que este conito que se está formando acá en este momento es semejante al cono inicial, que es el cual llamémosle cono mayor. Entonces, de acá es donde nos vamos a agarrar para poder determinar este segmento. Pero este segmento no lo vamos a averiguar directamente. Lo que yo sí puedo es averiguar este, que sería la altura del cono pequeño, ¿verdad? Entonces, si yo averiguo esta altura, digamos que mida 5. ¿Qué pasa si esta altura mide 5? Como todo mide 8, entonces ¿qué tendríamos que hacer para averiguar este pedacito? Y pues a toda la altura le resto esta otra altura del cono pequeño y el resultado que me genera pues es esta otra. Entonces más o menos eso es lo que tenemos que hacer. Entonces esto que ustedes ven acá, esos dos triángulos, yo los tomé del mismo cono. Este es este de acá, ¿ok? ¿Verdad? No es necesario que lo hagan exactamente igual, ¿verdad? Hacen una aproximación y este pues se asemeja a este otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la información de cada uno de ellos. Porque aquí puse 2, porque aquí puse X, porque aquí 6, porque aquí 8. Bueno, de este de acá, que sería el cono pequeño, su radio mide 2 y su altura es X porque es la que yo tengo que averiguar. Por eso está acá. Y del mayor, yo sé que su radio mide 6 y su altura medía 8. Entonces, teniendo esta información, vamos a aplicar semejanza y vamos a averiguar esta altura. Semejanza se realiza al momento de dividir sus segmentos homólogos. Se forma una ecuación, se despeja y ya se determina el valor de la altura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero averiguar x, vamos a averiguar x, entonces yo digo x se va a tener que dividir, ¿verdad?, en fracción con su altura homóloga, que en este caso sería 8. Y eso se iguala a, en este caso tengo el 2, ¿verdad?, que sería el radio del pequeño entre su radio homólogo, que sería 6. Una vez que yo hago esta igualación, vean que se forma una ecuación y lo único que yo tengo que hacer es despejar x. En este momento tengo solamente un 8. Tengo que despejarlo. Recuerden que como el 8 está dividiendo, pasar el otro lado a multiplicar. Entonces lo único que yo resuelvo es esto. 2 sextos, ¿verdad? Y hay que multiplicarlo por 8. Y resulta que ese resultado es de 8 tercios. ¿Qué significa este 8 tercios? Es la medida de ese segmento verde, ¿verdad? Entonces, como se los había dicho anteriormente, cuando encontráramos esta medida, entonces a toda la altura vamos a restarle ese pequeño segmento. Entonces sería así: a 8, que sería toda la altura, vamos a restarle la altura del conito pequeño y ese resultado, al momento de efectuar esta recta, es de 16 tercios, que sería la distancia de la base al corte. Entonces acá lo tenemos. Esa sería la respuesta de este problema. A resolver el tercer ejercicio, que sería el último que corresponde, y vamos a leerlo. Se realiza un corte paralelo a la base de un cono circular recto a 10 centímetros de la base. Si el área de la base del cono es de 64 pi, determine la medida del diámetro de la circunferencia que se forma en el corte, suponiendo que la altura del cono es de 16 centímetros. Entonces, para resolver este problema, lo tenemos acá, ¿verdad? Igual, el ejercicio no nos da un cono, entonces igualmente les recomiendo que hagan un conito, le hagan un corte y ya con eso pues se van a ubicar para poder resolver el problema.
Entonces eso es lo que yo hice acá. Hago un cono, le hago el corte y ahora procedo a ordenar la información. Entonces recuerden que nos dijo que se le realiza un corte paralelo a la base recto a 10 centímetros de la base. Ojo, se realiza un corte a 10 centímetros de la base. Entonces en esta ocasión aquí esto mide 10 centímetros, ¿verdad? Nos están hablando del segmento amarillo y nos dice que el área de la base del cono, ¿verdad? El área de la base del cono, o sea, se refiere a esta base, es de 64 pi. Vean que anteriormente no hemos trabajado con áreas de circunferencias. Les recuerdo que esta es la fórmula, ¿verdad? Del área, el área de la base y de circunferencias pi por el regla 2. Y en esta ocasión me están dando el área de esa circunferencia. ¿Podemos averiguar el radio con este dato? Sí, porque recuerden que solamente necesitábamos el radio y si me dan el área despejando puedo averiguar la medida de este radio que la necesito para resolver este problema. Entonces vamos a continuar a hacer eso. Si tengo la fórmula, ¿verdad?, del área, entonces me están dando el área que es de 64 pi y esto lo igualo a pues su fórmula y aquí es donde vamos a despejar. Bueno, ¿cómo se despeja? Bueno, como pi está a ambos lados, resulta que entre ellos se cancelan. Entonces vamos a cancelarlos. O sea, automáticamente se cancelan y ya no se trabaja con ellos. En resumen, tenemos 64 es igual a r a la 2. O sea, que si quito esta potencia y la traslado a este lado, lo que vamos a hacer es despejar el radio. Entonces, eso es lo que se hace. Recuerden la operación inversa. Para quitar una potencia, nada más es de sacar la raíz. Entonces, si determinamos la raíz de 64, resulta que eso nos va a dar la medida del radio. Y recordamos que la raíz de 64 es 8. Entonces, yo puedo decir que el radio mide 8. Y este radio, yo puedo colocarlo aquí y puedo decir que este radio mide 8 centímetros. Muy bien. Determine la medida del diámetro de la circunferencia que se forma con el corte. Entonces determina la medida del diámetro. Entonces, del diámetro del corte. Entonces tenemos que primero determinar este radio y después multiplicarlo por 2 de esa circunferencia que se forma en el corte. Suponiendo que la altura del cono es de 16 centímetros. ¿Okay? Entonces, acá tenemos que toda la altura de mi cono va a medir 16 centímetros. Ok. Y vamos a trabajar con estos dos. Igual, este triangulito se asemeja a este. Y este otro triángulo, pues, es del cono grande, ¿verdad? Y vamos a ubicar la información de este cono, del pequeño. ¿Qué información tengo? Bueno, inclusive no tengo ninguna información, pero sí puedo sacar la altura, porque observen que me dijo que su altura total, ¿verdad?, de todo el cono es de 16, pero me está diciendo que esta distancia es de 10. Entonces yo concluyo que esta altura del cono pequeño va a medir 6 centímetros y este radio es el que yo tengo que averiguar, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que es x. Una vez que yo lo tenga, lo multiplico por 2 y respondo ya el problema. De este otro, que es el grande, ¿qué información tengo? Recordemos que nos había dado su radio. Bueno, lo despejamos y toda su altura es de 16 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Igualmente, vamos a aplicar semejanza. Entonces, si quiero encontrar x, vamos a hacerlo así. X iría con su lado homólogo, que sería su otro radio, sería de 8. Y lo mismo lo haríamos al otro lado, que sería 6 con 16. Entonces procedemos a despejarlo.
x, ¿verdad? Y de este otro lado igualmente la misma fracción, pero ahora este 8 paso a multiplicar, lo mismo que hicimos anteriormente. Y esto pues vamos a hacerlo así: 6 sobre 16, y esto se multiplica por 8. Ojo, el resultado es de 3. Entonces yo sé que este radio va a medir 3. Y me estaban preguntando por su diámetro, ¿verdad? Entonces determine la medida del diámetro de esta circunferencia. Entonces recuerden que nada más es de multiplicarlo por 2. Entonces yo puedo responder que su diámetro mide 6. Entonces con esto concluiríamos los 3 problemas que teníamos para resolver para poder explicar este tema. Espero les haya quedado claro. En la siguiente página, en la página 29, tenemos otros ejercicios, ¿verdad? Que esos son los que les corresponden a ustedes resolver. Sería la página 29, el ejercicio 4, ejercicio 5, ejercicio 6, ejercicio 7, 8 y 9. Entonces estos ejercicios les van a quedar de tarea. Si tienen alguna duda, pueden encontrarnos en la página, ¿verdad?, de Facebook Mateboca, y puedes hacerle las diferentes consultas al profesor respectivo. Entonces con esto me despido.